Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión, miércoles 4 de septiembre. Y vamos a empezar el programa hablando del que es el nuevo cronista del municipio de San Bartolomé, José Hernández. Pepito, José Hernández, bienvenido. Gracias. Usted era memorialista, ¿no? Lo nombraron en San Bartolomé. Sí, 2016. El 2016 y ahora lo han nombrado cronista de San Bartolomé. Memorialista de Lanzarote. Pero fue en el Ayuntamiento de San Bartolomé, ¿no? No, el acto se hizo en el sí. Ayuntamiento. ¿Y qué diferencia? ¿Hay alguna diferencia? No, es la misma, pero fue una idea del presidente de los cronistas oficiales, Sí. que en aquel momento era el señor Luján, que era de Teror, y un acuerdo de varios cronistas, viendo la trayectoria que yo tenía, de nombrarme memorialista de Lanzarote. Bueno, y ahora es cronista de San Bartolomé. Sí, pero esto ya es un nombramiento que se hace en San Bartolomé en un pleno. Y está aprobado en pleno, pero ahora falta el acto oficial. El acto oficial. Que sí, ya lo celebraremos. Que... Porque usted de San Bartolomé, de la historia, hablamos de la historia de Lanzarote, pero de la historia de San Bartolomé, ¿cómo surgió esa afición por la historia? Pues no lo sé, fue una cosa, como siempre me gustaba leer y sobre todo hablar con viejos. La tesis doctoral la hice yo de lo que hablaba con las personas mayores. Entonces aprende mucho. Porque claro, al final siempre se habla, ¿no?, de lo de la historia de un pueblo, Sí, pero que es fundamental, ¿no? Sí, pero la historia de los pueblos, ¿quién la sabe? ¿Quién la sabe? La gente mayor y más gente de 80 años que nacieron por 1910. Entonces, esto transmitía lo que les enseñaban, le habían enseñado sus padres o sus abuelos, que nacieron a la mitad del siglo XIX. Entonces hacen la historia pequeña o menuda, como dice Antonio Lorenzo, del municipio. Sí, pero además de eso, también hay que destacar el trabajo de investigación que usted ha hecho, es decir, de mirar documentos antiguos, es decir, claro, que una cosa es hablar con la gente mayor, pero a veces también está ese trabajo que a veces la gente no lo ve, pero que son horas que usted ha estado en los archivos históricos. En archivos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo el título de archivero que me ha dado el Archivo Nacional y me dio el carnet. Yo, por ejemplo, puedo ir a todos los archivos de España que dependan del Ministerio de Cultura. Me tienen que dejar entrar a trabajar, sí, por supuesto. Y de estos archivos en Lanzarote, porque también uno de sus trabajos está relacionado con la iglesia de San Bartolomé, ¿no? Así es. Porque claro, antes las iglesias era donde se guardaba prácticamente toda la documentación, claro, y era lo que movía a los pueblos, ¿no? Sí, dése cuenta que los juzgados de paz han existido, pero después la cosa de llevar nacimiento, patrimonio y defunciones, esto partió en 1870 y quien tenía toda esta documentación es la iglesia, porque todo el mundo se iba a apuntar a la iglesia. Claro. Y en la iglesia además estaban lo del todo del patrimonio que era de la iglesia, pero que también era el patrimonio municipal, ¿no? Del pueblo, sí. Claro. Porque ahí, por ejemplo, la mayoría de las parroquias tenían libro de fábrica donde iban anotando todos los gastos y todos los quehaceres que hacía la parroquia. La parroquia San Bartolomé es rica porque incluso en 1909 al 1917 tuvo un periódico, allí la parroquia, se llamaba El Amor. Periódico que se llamaba El Amor. Sí. Sugerente nombre. Y entonces lo dirigía el párroco. Y ahí te hablaba de
de las misas que habían, las fiestas tal. Incluso ahí se puede sacar una reseña muy buena de la guerra europea. De todas esas historias. Usted es cronista de San Bartolomé, pero San Bartolomé tuvo antes otro cronista, Facundo Perdomo, Facundo que también Perdomo, todos lo sí. conocemos, y precisamente ahora usted está haciendo, porque van a hacerle un homenaje, Un homenaje y va a estar haciendo un trabajo sobre Facundo Perdomo. Será el 3 de octubre. Y entonces la conferencia inicial la doy yo sobre don Facundo Perdomo. La vida y obras de don Facundo Perdomo. Claro, la gente piensa, no, eso es complicado, ¿no? Cuando la gente dice, para hacer con datos reales, ¿cómo se trabaja, cómo se empieza a hacer? Por ejemplo, la conferencia de Facundo me ha dado muchos quebraderos de cabeza. Porque hay que ver la idiosincrasia de cada uno para hablar de él. Tengo que hablar de su familia, de sus antecedentes. Por ejemplo, hay una cosa curiosa. Su bisabuelo fue el que hizo el molino aquel viejo que está al lado de don José María Gil. De la Molina José María Gil. Sí. Que precisamente de molinos también ha hecho usted también otro trabajo, ¿no? He hecho casas y molinos de San Bartolomé. San Bartolomé tuvo 3 molinos y un molino. Y ahora cuando usted ve muchas veces, ¿no?, de todos esos trabajos precisamente que ha hecho de la historia de casas, molinas, de un montón de edificios, y ve cómo está la situación actual, de que no se mantiene, me imagino que eso también es... Te da pena. Por ejemplo, yo nací en un molino. Mi padre vino de Uga, arrendó la molina vieja, que está destruida, de don Juan Arma, y entonces yo nací allí. Y la molina, yo luché, fue una carambola que hice con Nona Perera para que fuera declarado patrimonio. ¿Y se consiguió? Sí, claro, es patrimonio a nivel insular. Hablar de la molina de don Juan Arma, la molina de arriba, la vieja, aunque San Bartolomé tenía 4. Claro, hablamos a veces de la importancia de la gente ir a los molinos, claro, es que sin molinos que no se podía sobrevivir. Era la base de darse cuenta que las casas importantes que habían en aquel momento tenían taona, que taona es el molino de sangre. La taona es un molino de gofio o de harina, pero es movido de tracción animal. Por los camellos generalmente, por ¿no? Camellos, burros, o incluso había gente que tenía necesidad de gofio, que era el sustento que había en toda Canarias, y molían en las casas en pequeños molinos. Hablaba usted de todos esos trabajos, pero también usted en la cultura del municipio, usted el teatro fue de los impulsores del teatro de San Bartolomé, ¿no? El grupo de teatro mío fue desde el 72. ¿Nosotros era el grupo? El grupo no. Yágamo, pero no tenía en ese momento, no tenía nombre. El nombre se le puso por los años 80. Sí, porque San Bartolomé en teatro, ¿eso qué era? Porque la gente joven siempre, no había otra cosa que hacer. Sí, en aquel momento, allí había 7 hermanas de apellido Ferrer que marcaron mucho la vida cultural de San Bartolomé. Y fueron pasando. La mayor, que hizo teatro a finales del siglo XIX, con el hermano de un cura, se llamaba Miguel Quesada Saavedra, que precisamente fue padrino de boda de Tomás Morales. El escritor, ¿no? Claro, entonces imagínese la cultura que tenía don Miguel. Miguel era, usted que es de Gran Canaria, el dueño de la imprenta El Norte, que estaba en Galdar. ¿Te has oído hablar de ella? No he oído hablar, está en Galdar, pero vámonos para acá porque además del teatro
también usted ha sido del coro de San Bartolomé, ¿no? Después tenía la coral, La coral. la fundé, y después teníamos un coro por un compromiso con un párroco, con don Gonzalo Fernández Parrilla. Estuvimos juntos en el instituto y me dijo, cuando se empezaron a hacer las misas en la carpa porque la iglesia estaba en obra, que porque no me formaba un coro, y lo formé y se mantuvo hasta el año pasado. Porque todavía ustedes están activos por el coro, ¿no? Que Sí, están en el de Teguise. Canto en el de Teguise. Cantan en el de Teguise. Hablaba del teatro, del coro, y hablaba también de esa historia, porque no solo usted se limita a todas esas investigaciones a San Bartolomé, sino a la isla de Lanzarote. A toda la isla. Y justo ahora se están celebrando las fiestas del Pino, y usted también ha tenido algo que ver también con la imagen de la Virgen del Pino La que está de Punta Mujeres, ¿no? Punta Mujeres, sí. Fue una talla que se hizo en la Casa Nazaret en Madrid. Costó 750.000 pesetas de la época. Pero creo que usted fue el que consiguió la fotografía. Las fotos de la Virgen. Porque es una réplica exacta. Exacta. Ajá. Además muy bien hecha. Ajá. Incluso hasta el color de los ropajes y todo. ¿Y por qué se decidió la Virgen del Pino? El párroco, don Enrique d'Hortafonso, en aquel momento quería tener las patronas, representadas las patronas de las islas en los diferentes pueblecitos que tenía la parroquia de Aría. Ajá. Y entonces puso la Candelaria en Taballesco, en Taballesco la Candelaria, en honor a Tenerife, y la del Pino en Teror en Punta Mujeres. En Punta Mujeres, ya que ellos tenían allí una casita, una pequeña casa. Ajá. Es decir, que al final la historia es porque el cura de Aría quería tener a las dos patronas de Canarias. De Canarias, y después arriba en Temisa, me parece que es, tenía donde está el camino que subían y bajaban las gracioseras. Sí. Allí tiene la Virgen de Lourdes. En Ye, ¿no? No. Digo, es por esa zona. Antes de llegar allí. Ajá. Sí. Bueno, decía que ahora está trabajando sobre ese, pero todavía le saca tiempo. ¿Tiene algo que usted dijera, me gustaría hacer? Estoy haciendo el discurso del día que me nombran oficialmente. ¿Y sobre qué? ¿Ya tiene idea de lo que lo va a hacer? Sí, de los amores que he tenido. Ha sido la música, el teatro y la iglesia. Yo estaba pensando, yo digo, a ver si ahora va a contarnos aquí todos los amores que ha tenido, y a lo mejor en su casa van a hacer algún que otro descubrimiento. Entonces, la música, el teatro. Y la iglesia. La iglesia. La iglesia parroquial. La iglesia parroquial de San Bartolomé, Sí. que de ahí se lo sabe todo, de esa iglesia. Sí, gracias a Dios. De ahí conoce desde... Porque yo tenía dos fechas, ahora una en 1584 y otra en 1796, que se celebró el centenario, aunque este año he descubierto en el archivo provincial que la ermita que está en Teseguite, hay una documentación de 1600, del siglo XVII, donde al final, 1688, el maestro de obra y el carpintero quieren hacer el techo de la ermita de San Leandro igual que la de San que Bartolomé. la ermita del Señor San Bartolomé. Es decir, que entonces hay referencia de que antes ya existía. Existió la ermita hay referencias, no, si no hay documentación,
que la ermita existió desde 1540. Y claro, la gente que no conoce todos esos documentos no están como hoy día en ordenador, escritos muy bonitos de letras, son letras No. que hay que, y todavía tiene, Claro, por porque eso ejemplo, hay que dedicar muchas horas a para mirar. conseguir, es que yo voy a lo mejor, suelo ir una vez al mes al Archivo Histórico Provincial. Ajá. Hay meses que traigo algo. Ahora este año traje dos, antes del verano traje dos hallazgos nuevos, que fue este del techo de la ermita y quien compró la imagen del Cristo crucificado. Que el que está en San Bartolomé. Sí. ¿Y quién lo compró entonces? Todavía no lo va a decir. ¿No? Bueno, ya nos enteraremos cuando lo publique, porque además en las iglesias en San Bartolomé también se conservaban documentos de las erupciones de Lanzarote, No, ¿no? donde se conservan es en Yaiza. Ah, en Yaiza, vale. Pero digo que las iglesias Sí, conservan tienen una muchísimas cosas. Una documentación. ¿Usted conoce los libros de matrimonio que han hecho de los pueblos? No, no lo conozco. Pues hay 6 libros muy buenos, menos de San Bartolomé, ojo. Aría, de los 6 municipios, Aría, Teguise, Tinajo, Tía, Arrecife y Yaiza, donde están los matrimonios de la fundación de la parroquia hasta 1922, que es lo que permite la ley. ¿Y por qué de San Bartolomé no? Porque por lo que me han dicho Guillermo Perdomo, el párroco no deja ir a trabajar allí. Pues habrá que decirle que deje entrar. No sé, a mí... ¿A usted le deja entrar? No, yo ya no. Hace años que no voy por allí. Pero como fui, copié bastante. De todo ese trabajo que al final que hay que gustar. Si no gusta ese trabajo, es imposible pasar horas y horas dentro de un archivo, Sí, de una no. iglesia, recopilando datos, Para mí apuntando. fue una solución de la jubilación, porque yo no quería jubilarme porque no quería meterme en casa. Ya. Ya tenía la excusa entonces. Sí, porque viajaba, iba por la mañana a Las Palmas y venía por la tarde, y iba al archivo diocesano o bien al archivo provincial. También está el del Museo Canario, ¿no? El También. archivo del museo, además yo soy socio de honor del Museo Ajá. Canario. Sí, que ahí también se guarda muchísima documentación. Tiene mucha, además actualmente el director del archivo y de la biblioteca del museo, Juan Gómez Pamo Guerra del Río, su tesis doctoral la hizo sobre los apellidos de Canarias. Es una persona que conserva muy bien las cosas. Bueno, pues que está trabajando por un lado en su discurso y por otro lado en la figura de Facundo Perdomo. Facundo Perdomo. Bueno, pues José Hernández, muchas gracias por venir, por hablarnos de la historia de la isla de Lanzarote, que hay que tener mucha memoria también, ¿eh? También hay que guardarse, ¿no? Si no, ayuda mucho. Ayuda mucho para guardar de toda esa historia. Que ahora mismo tenemos, yo creo que es el cronista de Teguise, el de Arrecife y usted, ¿no? No sé. Actualmente hay 3 cronistas, 3, ¿no? sí, Por porque eso. estaba no sé si el de Yaiza Sí, que falleció recientemente. Sí, después el don Gregorio. Sí, don Gregorio Barreto. Sí, porque cuando me nombraron en el 16 memorialista estuvieron los 3. Bueno, pues enhorabuena por ese cargo y a seguir trabajando, a seguir investigando en todos estos archivos que hay, que siempre hay cosas que sacar, como decía, siempre la gente dirá, ya está todo escrito, Hay ¿no? que dejar, además, preparamos cosas para las nuevas generaciones. Exacto, que siempre hay cositas y de historia siempre se aprende. Bueno, pues muchas gracias, ya estaremos en contacto, seguramente ya vendrá otro día por aquí para hablar de alguna cosita de esos trabajos que usted Cuando está quiera, haciendo. encantado.
Bueno, nosotros ahora vamos a dejarle, estamos saliendo en Biosfera Televisión estos días a la calle para hacer pues algunas encuestas. Pues ahora en este caso es un poco sobre la situación del agua en la isla de Lanzarote. Pues me parece bien que revise y haga las cosas bien, y por qué no del Cabildo. Como puede ser, pues sentándose en la mesa y arreglando todo. Para arreglar las cosas hay que hablar, digo yo. Eso, el canagestión, eso es el pan de cada día, ¿sabes? Según qué político lo tenga y que lo lleve, es el cómo lleva la circunstancia. ¿Cómo cree que se podría arreglar? O ponerse gente seria, a ver, gente más seria y que haga las cosas por la gente del pueblo. Con el agua y con la luz y con todo. De no tener agua. No, a mí a veces sí, se va el agua y después viene, pero después, claro, después me viene la cantidad que me viene. Y somos 2 personas y yo estoy pagando casi 40 euros. Que hay mucha problemática con el agua, sobre todo para la parte de tinajo y eso, que las personas allí no creo que escasean mucho del agua. Bueno, hay cortes, y en Aría hay cortes, hay más cortes, ¿no? Pero nosotros tenemos también aljibe y eso también nos ayuda y la isla, bueno, sufre. Pues que es verdad, a ver, aquí no ha habido retenciones todavía en Arrecife, pero sé que en muchos pueblos sí que están teniendo problemas con el agua y me parece bastante caro lo que pagamos por el agua aquí. El problema del agua, el único que lo que lo tenía solucionado era el otro que estaba. Ahora no está, ahora son todos problemas, ahora todos le echan la culpa al que estuvo. Y esto sí, el que está, ¿qué hace? Pero sí, lo que no se arregla las cosas es peleando, tirándose punta unos a otros, así no se arregla nada. Eso es como el marido y la mujer, que a veces están peleando y a veces se dan besos.